Hola, somos el equipo número 4 de la materia Alternativas Jurídico-Fiscales de la Maestría en Estudios Fiscales impartida por la Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1 de la UNACH. Nuestro equipo está integrado por el contador público Jorge Luis Molina Díaz, el contador público Hugo Eliezer García Enríquez, el licenciado en Derecho Eric Emanuel Luis Gijón y su servidora, licenciada en Derecho Beatriz Dolores Villafán. Este video fue realizado para presentar el tema Efectos fiscales de las sociedades universales y particulares previstas en el Código Civil para el Estado de Yucatán. En el presente trabajo analizaremos la figura jurídica de la sociedad civil universal y particular, establecidas en el Código Civil para el Estado de Yucatán, como alternativas para realizar una estrategia de planeación fiscal, ya que esta figura societaria, además de tener las características generales que establecen la mayoría de los códigos civiles de los estados en México, tiene la particularidad que en una de sus disposiciones normativas estipula la obligación de otorgar alimentos a sus socios industriales por las actividades propias de los mismos, concepto que de acuerdo a lo establecido por el artículo 93, fracción 26ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se encuentra exento en la totalidad de su pago. La sociedad universal y particular han sido figuras jurídicas recurridas por muchas personas como una forma de constituirse legalmente para implementar estrategias de elusión fiscal, toda vez que, como se mencionó, el Código Civil del Estado de Yucatán estipula que dichas sociedades tienen la obligación por disposición legal de otorgar alimentos a sus socios industriales por las actividades propias de los mismos. Estas sociedades han utilizado el contenido de este precepto normativo para exentar el pago de alimentos del impuesto sobre la renta, lo que ha llevado a una práctica constante de ese tipo de sociedades para eludir el pago de la contribución citada. Han realizado diversas acciones para evadir estos actos. Así tenemos que el Servicio de Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 33, fracción 1, inciso G del Código Fiscal de la Federación, emitió el criterio no vinculativo número 14, diagonal ISR, diagonal NV, mismo que fue derogado mediante decreto en que se expide la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2019, en virtud de que, según la autoridad emisora, cambiaron las condiciones jurídicas y de hecho que motivaron su creación. Es importante señalar que este tipo de criterios, como su nombre lo menciona, no es vinculante, y el único efecto legal que mantiene es el de ser orientador y de carácter interno, emitido con el fin de lograr el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. Por lo tanto, no es susceptible de generar por sí una afectación al particular, toda vez que, por su naturaleza, no es obligatorio ni establece alguna carga a los contribuyentes. Sin embargo, derivado de este criterio no vinculativo, el Gobierno del Estado de Yucatán modificó el texto del Código Civil del Estado de Yucatán a finales del año 2013, agregando un segundo párrafo los artículos 1832 y 1841, estableciendo que los alimentos previstos en el párrafo anterior no se consideran como tales para ningún efecto fiscal. Tampoco otorgan el carácter de acreedor alimentario a los beneficiarios de los mismos, incluyendo en específico la fracción 26 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El concepto de alimentos debe gravar el impuesto sobre la renta, toda vez que se había descubierto por parte de la autoridad una serie de estrategias implementadas por personas físicas y morales para encubrir verdaderas relaciones laborales y hacerlas aparecer como relaciones societarias, destacando la implementada por los patrones que contratan a empleados como socios o accionistas de sociedades para distribuirles utilidades por concepto de alimentos, con lo que se logran evadir diferentes cargas tributarias como el impuesto sobre la renta. No obstante a lo anterior, cabe señalar que la legislatura del Estado de Yucatán perdió de vista los elementos y principios jurídicos que deben reunir las contribuciones, ya que al analizar este supuesto no se percató que la relación que existe entre los socios de estas sociedades no constituye remuneraciones a algún tipo de trabajo personal subordinado. Asimismo, el concepto de alimentos establecido en el Código Civil para el Estado de Yucatán, al estipularse como un gasto necesario para los socios, genera la existencia de un deber de derecho de los alimentos entre los citados socios, elemento indispensable de esta figura jurídica para la procedencia, otorgándose así el carácter de deudor y acreedor alimentista, respectivamente, aun a pesar que expresamente los artículos 1832 y 1841
41 del Código Civil del Estado de Yucatán menciona que no se otorgará tal carácter. Aunado a lo anterior, las cantidades que las sociedades civiles entregan a sus socios por conceptos de alimentos no derivan de la prestación de un trabajo personal subordinado, ya que son gastos que tienen su origen en las ganancias que aquellas generan derivado de la combinación de recursos y esfuerzos de los socios. Por lo tanto, el concepto de alimento establecido en los artículos 1832 y 1841 del Código Civil del Estado de Yucatán, al dársele en el ordenamiento legal antes citados un tratamiento como el objeto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado, es contrario al principio de proporcionalidad tributaria que deriva del artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que rebasa el indicador de capacidad contributiva que el legislador propuso gravar. En vista de lo ya expresado, consideramos que esta figura societaria, establecida en el Código Civil del Estado de Yucatán en relación con el Código de Familia de ese mismo Estado, incluso aún a pesar de las reformas realizadas por el Congreso de Yucatán, es viable y defendible en su caso en instancias federales a través del juicio de amparo. Para utilizar esta figura, se tendría que constituir una sociedad civil universal en el Estado de Yucatán, protocolizarse ante notario público para que tenga personalidad jurídica propia y surta efectos frente a terceros, e inscribirse en el registro público de personas morales no lucrativas. Además, se debe realizar los tipos de asamblea que establecen los ordenamientos legales aplicables y vigentes en los tiempos estipulados. Nombrar los órganos sociales y de vigilancia, como la Asamblea General y socios administradores. Posteriormente, protocolizar estos actos para constancia de los mismos. Y aunque en el artículo 1832 del Código Civil del Estado de Yucatán se establece la disposición normativa de que en toda sociedad universal, que cualquier especie que sea, se sacarán de los fondos comunes las expensas y gastos necesarios para los alimentos de los socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Código de Familia de ese Estado. Se debe realizar un acuerdo en asamblea con los mismos términos para dejar asentado que se harán gastos necesarios por concepto de alimentos. En el caso de las sociedades particulares, el artículo 1841 del Código Civil del Estado de Yucatán textualmente menciona que no se sacarán del fondo común los alimentos de los socios, sino cuando así se haya pactado expresamente. Es por ello que en este tipo de sociedad es necesario dicho acuerdo en asamblea. Asimismo, y toda vez que una de las características de la sociedad civil es que la responsabilidad de los socios es ilimitada, esta puede ser manejada por una administradora, así estarían mayormente protegidos los bienes de los socios. Para el caso de que llegara a ser fiscalizada la sociedad que se desee establecer, se tendría preparada la defensa para defenderlo en instancias correspondientes, con la salvedad que muy posiblemente sea resuelta a favor ante el órgano jurisdiccional federal a través del juicio de amparo. Esperamos que este trabajo haya sido de utilidad y mucho aprendizaje para nuestro público. Cabe mencionar que fue realizado utilizando diversos recursos digitales y herramientas tecnológicas debido a la pandemia que se propaga en todo el mundo, COVID-19. No obstante lo anterior, hay que mencionar que estos medios que nos provee la ciencia y tecnología son útiles en la actualidad y debemos utilizarlos más a menudo a favor de nuestro aprendizaje. Recuerden que el éxito no es cuestión de suerte, sino de un esfuerzo y trabajo constante. Les enviamos un afectuoso saludo. Muchas gracias.